A medida que se propagaba la noticia de la llegada de Adán por todas partes, miles de miembros de las tribus cercanas aceptaron las enseñanzas de Van y Amadón, mientras que durante muchos meses los peregrinos continuaron entrando a raudales en Edén para recibir a Adán y Eva y para rendir homenaje a su Padre invisible. Poco después de despertarse, Adán y Eva fueron escoltados al recibimiento formal en el gran promontorio al norte del templo. Se había abultado y aprestado este montículo natural para la instalación de los nuevos gobernantes del mundo. Aquí, a mediodía, la Comisión Urantiana de Recepción acogió a este hijo e hija del sistema de Satania. Amadón era el presidente de esta comisión, que estaba compuesta de 12 miembros, que englobaba a un representante de cada una de las 6 razas Sanjik, el jefe interino de los seres intermedios, Anán, una hija leal y vocera de los noditas, Noé, el hijo del arquitecto y constructor del jardín y ejecutor de los proyectos de su padre difunto, y los 2 portadores de vida residentes. El próximo acto fue la entrega del cargo de custodia planetaria a Adán y Eva por el Melquisedec decano, el jefe del Consejo de los Síndicos en Urantia. El hijo y la hija materiales prestaron juramento de lealtad a los altísimos de Norlatiadec y a Micael de Nevadon, y fueron proclamados gobernantes de Urantia por Van, quien por este medio renunció a la autoridad titular que venía desempeñando desde hacía más de 150,000 años. En este punto de la lectura, en este punto del libro o del relato, ya Adán y Eva ya han llegado al planeta Tierra, ya han sido recibidos, ya han sido proclamados como jefes supremos del planeta y acaban de obtener el control material del mismo. En virtud de la acción de los síndicos Melquisedec, a Adán y Eva se les atavió con ropajes reales en esta ocasión, la instalación formal en la autoridad mundial. No se habían perdido del mundo todas las artes de Dalamatia, aún se practicaba la tejeduría en la época de Edén. A continuación se escuchó la proclamación de los arcángeles y decretó la voz de Gabriel por transmisión el segundo juicio de Urantia y la resurrección de los supervivientes durmientes de la segunda dispensación de gracia y perdón en el planeta 606 de Satania. Nosotros somos el planeta 606 del grupo de planetas que componen lo que se llama Satania. Gracias, creadora. ¿Qué ocurre? Con la llegada y el ascenso al poder de Adán y Eva, gracias creadora, saludos. Con la llegada al poder de Adán y Eva se reinicia nuevamente y se pone en marcha el plan divino evolutivo dentro del planeta 606, llamado Urantia en el libro, que nosotros llamamos el planeta Tierra, nuestro planeta, y nuevamente se empieza otra vez a llevar a cabo el plan, pero con la salvedad de que todavía el planeta se encuentra desconectado de las comunicaciones universales con los demás mundos habitados. Ha pasado la dispensación del príncipe. La edad de Adán, la tercera época planetaria, se inicia entre escenas de grandiosidad sencilla y los nuevos gobernantes de Urantia comienzan su reinado bajo condiciones aparentemente favorables, a pesar de la confusión mundial ocasionada por la falta de cooperación de su antecesor en cuanto a la autoridad del planeta. 3. Adán y Eva adquieren conocimientos sobre el planeta. Ahora, tras su instalación formal y con gran pesar, Adán y Eva tomaron conciencia del aislamiento del planeta. Calladas estaban las transmisiones conocidas y ausentes estaban todos los circuitos de comunicación extraplanetaria. Sus semejantes jerusemitas se habían ido a mundos que marchaban bien, con un príncipe planetario bien establecido y un séquito de personal experto dispuesto a recibirlos y capaz de cooperar con ellos durante su primera experiencia en estos mundos.
En Urantia, sin embargo, lo había cambiado todo la rebelión. Aquí se hacía sentir mucho la presencia del príncipe planetario, y aunque se le había despojado de la mayor parte de su poder para hacer el mal, a Adán y Eva aún les podía dificultar la labor y hasta cierto punto hacérsela peligrosa. Aquella noche, bajo el resplandeciente plenilunio, iban deambulando por el jardín, serios y desilusionados, un hijo y una hija de Jerusalén, hablando de los planes del día siguiente. Así llegó a su fin el primer día de Adán y Eva en la aislada Urantia, confuso planeta de la traición de Caligastia. Se pasearon y conversaron hasta muy avanzadas horas de la noche, su primera noche en la tierra, y qué solos se sentían. Adán pasó su segundo día en la tierra en sesión con los síndicos planetarios y el consejo de asesoría. De los Melquisedec y de sus asociados, Adán y Eva supieron más acerca de los detalles de la rebelión de Caligastia y el efecto que aquella sublevación hizo al progreso del mundo. Fue en general una historia desalentadora, este dilatado relato del desgobierno de los asuntos mundiales. Llegaron a su conocimiento todos los hechos relativos al desplome total de la trama caligastiana para acelerar el proceso de la evolución social. También se dieron cuenta cabal de la locura de intentar lograr el avance planetario independientemente del designio divino de la progresión. Así pues llegó a término un día triste pero ilustrativo, su segundo día en Urantia. El tercer día se dedicaron a una inspección del jardín. Desde las enormes aves de pasaje, los fándores, apreciaron las vastas extensiones del jardín al surcar los aires por encima de este, el paraje más hermoso de la tierra. Se remató este día de inspección con un colosal banquete en honor a todos los que habían laborado para crear este jardín de belleza y grandiosidad paradisíacas. Nuevamente, hasta altas horas de la noche de su tercer día, el hijo y su consorte dieron un paseo por el jardín y hablaron de la inmensidad de sus problemas. En el cuarto día pronunciaron un discurso, Adán y Eva, ante la asamblea del jardín. Desde el promontorio inaugural dirigieron la palabra al pueblo acerca de sus proyectos para la rehabilitación del mundo y bosquejaron los métodos por los cuales pretendían redimir la cultura social de Urantia, de los ínfimos niveles a los que había caído como resultado del pecado y la rebelión. Este fue un gran día y concluyó con un festín para el Consejo de Hombres y Mujeres que habían sido seleccionados para asumir las responsabilidades en la nueva administración de los asuntos mundiales. Fijaos bien, tanto mujeres como hombres formaron parte de este grupo, y esa fue la primera vez que ocurrió tal cosa en la Tierra desde los tiempos de Dalamatia. Constituyó una innovación pasmosa observar a Eva, una mujer, compartir los honores y responsabilidades de los asuntos mundiales con un hombre. De este modo terminó el cuarto día en Urantia. Importante, muchachos, que sigamos la noción temporal de los días que duró, digámoslo así, las inspecciones previas que dieron Adán y Eva, que lo hicieron en 6 días y al séptimo día descansaron para que ustedes entonces, digamos así, tengan el entendimiento de por qué y de dónde salió el mito de que supuestamente Dios creó al mundo en 7 días. Luego de que lleguemos a ese punto vamos a avanzar y nos vamos a ir directamente a la parte donde, digámoslo así, Adán y Eva empiezan a ser atacados por la misma impaciencia de no poder avanzar, ya que no estaban en un mundo en condiciones normales, y allí es donde viene la traición. Y para que sepan quién realmente fue quien tentó a Eva, por qué se le llama la serpiente y por qué se habla de una serpiente. En el quinto día se ocuparon de la organización del gobierno interino, la administración que habría de funcionar hasta que los síndicos Melquisedec se marcharan de Urantia.
El sexto día se dedicaron a una inspección de los numerosos tipos de hombres y animales. A lo largo de las murallas del este de Edén, Adán y Eva anduvieron escoltados todo el día, observando la fauna del planeta y llegando a comprender mejor Gracias por los lo que se regalitos. debía hacer para convertir en orden la confusión de un mundo habitado por tanta variedad de criaturas vivientes. En esta excursión, a los acompañantes de Adán les sorprendió sobremanera cuán a fondo entendía él la naturaleza y función de los millares de animales que le mostraban. Luego de echar una mirada a un animal, indicaba su naturaleza y conducta. Adán podía dar a primera vista los nombres y descripciones del origen, la naturaleza y la función de todas las criaturas materiales. Sus guías en la gira de inspección no sabían que el nuevo gobernante del mundo figuraba entre los anatomistas más expertos de toda Satania y Eva era igualmente experta. Adán asombró a sus asociados describiendo multitudes de entes vivientes demasiado pequeños para verse a simple vista. Al finalizar el sexto día de su estadía en la tierra, Adán y Eva reposaron por primera vez en su nuevo hogar del este de Edén. Los 6 primeros días de la aventura de Urantia habían sido muy ajetreados y esperaban ansiosamente un día entero libre de toda actividad. Mas no lo permitieron las circunstancias. A causa de la experiencia del día anterior, en que Adán había tratado con tanta inteligencia y tanta minuciosidad de la fauna de Urantia, juntamente con su magistral discurso inaugural y sus modales encantadores, se había granjeado los corazones de los moradores del jardín y se había sobrepuesto a sus intelectos de tal modo que no solo estaban incondicionalmente dispuestos a aceptar al hijo y a la hija recién llegados de Jerusalén como gobernantes, sino que además estaba casi la mayoría dispuesta a postrarse ante ellos y rendirles culto como dioses. 4. Las primeras dificultades. Esa noche, la que siguió al sexto día, mientras Adán y Eva dormían, acontecían cosas raras en las inmediaciones del templo del Padre, en el sector central de Edén. Allí, bañados por los rayos de una luna suave, cientos de hombres y mujeres entusiastas y emocionados escucharon durante horas los apasionados argumentos de sus dirigentes. Estos tenían buenas intenciones, pero no alcanzaron a comprender la sencillez del comportamiento fraternal y democrático de los nuevos gobernantes. Mucho antes de despuntar el alba, los nuevos administradores interinos de los asuntos mundiales llegaron a una conclusión casi unánime de que Adán y su consorte eran modestos y recatados en demasía. Decidieron que la divinidad había descendido a la tierra en forma corporal, que Adán y Eva eran en realidad dioses. Fíjense bien cómo la humanidad tiene la tendencia de darle carácter de superioridad y de Dios único y supremo a cualquier cosa que tenga aspectos o rasgos de superioridad. Solamente bastó y sobró que Adán y Eva fueran anunciados como los nuevos gobernantes del planeta para la tercera fase planetaria y la consecución del plan divino de evolutivo de las formas mortales que moran en la Tierra, para que ya los empezaran a adorar como dioses y ya los quisieran hacer pasar como divinidad. Pero se encontraron con que el mismo Adán y Eva se refirieron a ellos y le dijeron que no los trataran como dioses ni como divinidades, que a quien debían ellos adorar realmente era al Creador. O bien tanto se aproximaban a tal estado que ameritaban una adoración reverente. Los extraordinarios sucesos de los 6 primeros días de Adán y Eva en la tierra resultaron excesivos para las mentes no preparadas incluso de los mejores hombres del mundo. Estaban confundidos, se dejaron llevar por la propuesta de trasladar a la noble pareja al templo del Padre a mediodía, a fin de que ante ellos todos se inclinaran en respetuosa adoración y se postraran en humilde sumisión. Y esto lo proyectaron todo los moradores del jardín con toda sinceridad. Protestó Van:
Se encontraba ausente Amadón por estar a cargo de la guardia de honor que se había quedado con Adán y Eva durante la noche. Se rechazó contundentemente la protesta de Van. Se le dijo que a sí mismo era demasiado modesto, demasiado recatado, que tampoco él mismo distaba mucho de ser un dios, sino cómo podía haber vivido tanto tiempo en la tierra y cómo había causado un acontecimiento tan magno como el advenimiento de Adán, en tanto que los alborotados edenitas estaban a punto de apresarlo y subirlo al montículo para adorarlo. Van se escabulló abriéndose paso entre la muchedumbre y como podía comunicarse con los seres intermedios, se apresuró a enviar a su jefe con Adán. Casi al amanecer de su séptimo día en la tierra, supieron Adán y Eva la alarmante noticia de la propuesta de estos mortales bien intencionados, si bien descarriados, y entonces mientras que las aves de pasaje aún se preparaban para llevarlos al templo, los seres intermedios, que son capaces de realizar incluso tales cosas, transportaron a Adán y Eva al templo del Padre. Temprano por la mañana de este séptimo día, desde el montículo de su reciente recepción, dio a Adán una explicación de las órdenes divinas de la filiación y aclaró a estas mentes terrenales que no se puede adorar sino al Padre y a quien Él designe. Puso a las claras Adán, que aceptaría cualquier honor y recibiría todo respeto, pero jamás la adoración. La tendencia y la mala costumbre del humano terrestre de adorar y de edificar todo aquello que no entiende, todo aquello que en apariencia exterior pudiera a dejar ver alguna cualidad que pudiera ser avasallante o inexplicable para el humano terrestre, tiene la tendencia de adorar. Desde que adoraba el sol, los rayos y los animales, llegan Adán y Eva y ya los querían endiosar y ya querían formar un culto de alabanza a Adán y Eva. Fue un día importantísimo, y antes del mediodía, a la hora de la llegada del mensajero seráfico que llevaba el reconocimiento jerusemita de la instalación de los gobernantes del mundo, Adán y Eva, apartándose de la multitud, señalaron al templo del Padre y dijeron: «Id ahora al emblema material de la presencia invisible del Padre, e inclinaos para adorarle, que nos hizo a todos y nos mantiene vivos». Que este acto sea la promesa sincera de que jamás volveréis a tentaros a adorar a nadie más que a Dios. Eso no pasó. No cumplieron con su promesa de no volver a adorar a alguien más que no fuera Dios. Y para muestra un botón. Hicieron todos tal como ordenó Adán. El hijo y la hija materiales se quedaron solos en el montículo con las cabezas inclinadas mientras que la gente se postraba en torno al templo. Este fue el origen de la tradición del día de descanso del sábado. Desde ese momento en adelante en Edén, el séptimo día se dedicó a la reunión del mediodía en el templo. Durante mucho tiempo fue costumbre dedicar este día a la autosuperación. Se dedicaba la mañana al mejoramiento físico, el mediodía al culto espiritual, la tarde al cultivo de la mente y las primeras horas de la noche al regocijo social. Lo antedicho nunca fue ley en Edén, sino que fue costumbre mientras prevalecía la administración adánica en la tierra. 5. La administración de Adán. Durante casi 7 años después de la llegada. Voy a pasar al grueso de la historia, porque aquí se va a hablar de cómo era la administración del planeta cuando Adán y Eva gobernaban, y pues de pronto puede ser un poco tedioso, es más como para quienes quieran profundizar. Voy a avanzar y me voy a ir directamente al meollo del asunto. Cuando Adán y Eva empiezan ya a sentirse mentalmente cansados al percibir que efectivamente no había avance en sus planes, dado que el planeta no se encontraba en las mismas condiciones de avance o elevación como en los otros mundos donde ellos ya habían prestado servicios.
insinuación de esta índole. Tampoco en la prole joven de Adán lograron influir las proposiciones de Daligastia, y desde luego no tenían Galigastia ni su asociado el poder para influir en ningún individuo contra la voluntad de éste, y tanto menos para persuadir a los hijos de Adán a obrar mal. Conviene tener presente que Caligastia aún era el príncipe planetario titular de Urantia, y si bien se había descaminado, no dejaba de ser un hijo superior del universo local. No llegó a ser depuesto hasta los tiempos de Cristo Micael en Urantia. Entiéndase que al momento en que Adán y Eva llegaron como gobernantes del mundo, ya se había producido la caída del príncipe de las tinieblas, el que era el gobernante de este mundo. Independientemente que él había sido depuesto y le había sido retirado el poder que tenía, la mayoría del poder para atentar y para hacer daño al humano, este de igual manera seguía ostentando el título de príncipe planetario. De ahí que se deriven las frases como príncipe de la oscuridad, príncipe de las tinieblas, príncipe del infierno, entre otros. Ese ha sido el que ha atentado a la humanidad durante todo este tiempo. Sin embargo, él fue despojado de su título luego de la llegada al planeta del creador local de este universo, es decir, de nuestro padre físico, a través de la forma física de Jesús de Nazaret. Pero el príncipe caído fue persistente y decidido. Pronto renunció a la labor de persuadir a Adán y astutamente decidió intentar atacar indirectamente a Eva. Aquí empieza el meollo del asunto. El príncipe de las tinieblas estaba tentando a Adán y a los hijos de Adán y no lo logró. ¿Qué hizo? Tomó la decisión de, en vez de tentar a Adán o a los hijos, porque no lo logró, ahora recurrió a tratar de tentar a Eva. ¿Quién la está tentando? El príncipe caído Caligastia, o el que llaman el príncipe de las tinieblas. Llegó a la conclusión, el maligno, de que la única esperanza para triunfar estribaba en el hábil aprovechamiento de personas idóneas que pertenecían al estrato superior del grupo nodita, los descendientes de los asociados de su antiguo séquito corpóreo. Así pues, se urdieron los ardides para entrampar a la madre de la raza violeta. Eva nunca tuvo la intención de hacer cualquier cosa que fuera contra los planes de Adán, ni poner en peligro su cargo de confianza planetaria. Conscientes de la tendencia de la mujer a buscar resultados inmediatos, más bien que planear a largo plazo para obtener efectos posteriores, los Melquisedec, antes de partir, se habían esmerado en instruir a Eva acerca de los peligros específicos que rodeaban su situación aislada en el planeta y le habían advertido en particular que nunca se alejara de la vera de su consorte, es decir, que no probara métodos personales ni secretos de fomentar sus empresas mutuas. Eva había cumplido escrupulosamente con estas instrucciones durante más de 100 años y no se le ocurrió que acarrearan ningún peligro las visitas cada vez más íntimas y confidenciales que disfrutaba con cierto dirigente nodita llamado Serapatatia. Recuerden bien ese nombre, Serapatatia. Los noditas fueron los vestigios y los bastiones o los remanentes que quedaron luego del hundimiento de la primera ciudad creada o la primera gran capital creada en este planeta Tierra por el príncipe caído. Los noditas fue una parte de esa civilización humana que quedó rezagada o que quedó viva luego del hundimiento de Dalmatia en el primer diluvio. Aconteció todo el asunto de forma tan gradual y natural que la tomó desprevenida. Los moradores del jardín habían estado en contacto con los noditas desde los primeros días de Edén. Habían recibido mucha asistencia y cooperación valiosa de estos descendientes mestizos de los miembros rebeldes del séquito de Caligastia. A causa de ellos, el régimen edénico ya iría a su total perdición y derrocamiento final. 3. La tentación de Eva.
Pendientes, pendientes que aquí viene el desenlace. ¿Cómo fue tentada Eva y qué le dijeron para poderla tentar? Pero por sobre todas las cosas, ¿cuál fue el error de Eva? Lo que llaman pecado. Yo no lo llamo pecado, no me gusta utilizar esa palabra porque suena como a religión podrida. Acaba de terminar Adán sus primeros 100 años en la tierra, cuando Serapatatia, a la muerte de su padre, asumió el mando de la Confederación Occidental o Siria de las tribus noditas. La piel de Serapatatia tenía un tono pardo y era un genial descendiente brillante del antiguo jefe de la Comisión Sanitaria de Dalmatia, que se había casado con un magistral cerebro femenino de la raza azul de aquellos distantes días. A través de las edades, esta línea familiar había mantenido autoridad y ejercido gran influencia entre las tribus noditas del oeste. Serapatatia había hecho varias visitas al jardín y le había producido profunda impresión la justicia de la causa de Adán. Tomen en cuenta que estamos en este momento en el contexto histórico donde Adán y Eva están gobernando el planeta y se encuentran viviendo dentro del primer jardín del Edén. Son dos jardines, el primer jardín del Edén antes de la caída de Adán y Eva y el segundo jardín del Edén luego de la traición y de la caída de Adán y Eva. Al poco de asumir el mando de los noditas sirios, dio a conocer su intención de establecer una afiliación con la obra de Adán y Eva en el jardín. La mayoría de su gente se unió a él en este programa y le animó a Adán la noticia de que había cambiado de opinión casi por completo, la más poderosa e inteligente de todas las tribus vecinas, a favor del programa de mejoramiento del mundo. Fue indiscutiblemente alentador. Y poco tiempo después de este gran acontecimiento, Serapatatia y su nuevo séquito fueron recibidos de comensales en casa de Adán y Eva. Llegó a figurar Serapatatia entre los más capaces y eficientes de todos los lugartenientes de Adán. Era enteramente honrado y totalmente sincero en todas sus actividades. Nunca se percató ni posteriormente de que lo estuviera explotando como instrumento circunstancial el taimado Caligastia. Es decir, detrás de las acciones que estaba llevando Serapatatia al infiltrarse en las filas de Adán y devolverse uno de sus primeros lugartenientes, realmente el príncipe planetario caído estaba detrás de todo el plan maligno para que Serapatatia tentara a Eva, porque no pudieron hacerlo con Adán ni con los hijos y las hijas de Adán. Serapatatia se convirtió en el presidente asociado de la Comisión Edénica sobre las Relaciones Tribales y se sentaron muchos planes para una vigorosa continuación de la labor de granjearse el apoyo de las tribus remotas a la causa del jardín. Sostuvo él muchas conversaciones con Adán y Eva, sobre todo con Eva, y trataron de muchos proyectos para mejorar sus procedimientos. Un día, durante una charla con Eva, se le ocurrió a Serapatatia que mientras aguardaban el advenimiento de grandes cantidades de la raza violeta, sería muy beneficioso si, entre tanto, se pudiera hacer algo para el progreso de las menesterosas tribus expectantes. Serapatatia alegó que si los noditas, en su calidad de raza más progresiva y cooperativa, pudieran contar con un dirigente con origen parcial en la raza violeta, constituiría un fuerte vínculo que uniría estos pueblos más estrechamente al jardín. Eso quiere decir que Serapatatia le propuso a Eva que copularan o se mezclaran genéticamente o vaya a saber uno cuál fue el procedimiento que utilizaron para mezclar la genética de esa raza humana de las primarias, raza humana, con la raza violeta de Eva. Básicamente le dijo, chica, vamos tú y yo, hagamos lo que tengamos que hacer porque desconozco el procedimiento para que nazca un vástago tuyo y mío
para que se encargue de controlar las razas humanas que están a la expectativa de qué va a pasar con la evolución suprema, mientras llega la oleada de seres violetas que se van a mezclar con el resto de la raza. Básicamente le dijo a Eva, chica, tengamos un hijo. Juiciosa y honestamente, se consideró que todo lo antedicho beneficiaría al mundo, ya que este hijo, que habría de ser criado y educado en el jardín, Vamos a adelantarnos. Muchachos y muchaches, ¿quién cree usted que es el hijo que nació de Serapatatia y de Eva? Escríbanlo. Vamos a ver quién la pega. Vamos a ver quién. Imagínense, digan el nombre de quienes ustedes creen que es el vástago que nació de Serapatatia y Eva. ejercería gran influencia benéfica sobre el pueblo de su padre. Conviene nuevamente hacer hincapié en que Serapatatia fue totalmente honesto y completamente sincero en todo lo que proponía. Jamás sospechó que estaba en el juego de Caligastia y Daligastia. Serapatatia era totalmente leal al designio de formar una Vamos, escriban. ¿Quién es el hijo? Antes de intentar el mejoramiento mundial. Tatú, no sé el procedimiento, porque es que Adán y Eva, si bien tenían cuerpos medianamente densos, eran más luminosos que densos. Ellos básicamente no podían tener relaciones sexuales con los humanos. La mezcla de la raza violeta se iba a hacer a través de los hijos de ellos, pero no directamente de ellos. Entonces puede ser o los clonaron o en un tubo de ensayo, o vaya usted a saber, pero pues yo no me atrevería a decir cuál fue el método que utilizaron. De los confundidos pueblos de Urantia. Pero hacían falta cientos de años para consumarse y él era impaciente. Quería apreciar resultados inmediatos, algunos durante su propia vida. A Eva le hizo patente que Adán a menudo se desanimaba por lo poco que se había logrado en cuanto al mejoramiento del mundo. Claro, muchachos, entendamos el contexto histórico y el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ellos llegan a un mundo completamente devastado, hablan cientos de lenguas diferentes, no hay una religión unificada, existen fuera del primer paraíso aldeas, pueblos autoproclamados, hay sangre, hay masacre, etcétera, etcétera. Ellos nunca habían llegado a un mundo tan desordenado como el que se encontraban, y no es que haya cambiado mucho, y ellos estaban desanimados porque venían de mundos muy culturizados y altamente civilizados y precisamente llegaron a la Tierra. Y sí es Caín, obviamente es Caín, me les estoy adelantando, pero si a ustedes les causa curiosidad saber, la manera como fue tentada, ya la van a escuchar. Pero ustedes saben cómo se les va a caer la mandíbula a ustedes de saber por qué Caín mató a Abel. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta y van a decir, los malos hijos existen, los malos hermanos existen. Y no me refiero a Caín. Y no lo estoy justificando, ¿no? En secreto se fueron desarrollando estos proyectos durante más de 5 años. Finalmente evolucionaron hasta el punto que Eva consintió en sostener una conversación secreta con Cano, la mente más brillante y jefe más activo de la colonia cercana de noditas amistosos. Cano simpatizaba mucho con el régimen adánico. De hecho, era el sincero dirigente religioso de los noditas vecinos que estaban a favor de relaciones amistosas con el jardín. Se produjo el encuentro fatídico durante las horas crepusculares de una tarde otoñal, cerca de la casa de Adán. Eva no había conocido nunca al hermoso y entusiasta Cano, que era en efecto un magnífico espécimen de la supervivencia del físico superior e intelecto destacado de sus remotos progenitores del séquito del príncipe. Tac, muchachos, tac. Cano también creía Tratemos de llegar a los sinceramente 10. en la justicia del proyecto de Serapatatia. La poligamia se solía practicar fuera del jardín.
Influida por los halagos, el entusiasmo y gran persuasión Tac, tac, personal, muchachos, tratemos de Eva llegar a los accedió 10.000. en el acto a embarcarse en la empresa mucho discutida, a agregar su propio plan de salvación del mundo al designio divino más grande y trascendental. Antes de llegar a hacerse cargo de lo que acontecía, ya había dado el paso fatal, ya estaba hecho. 4. La comprensión de la falta. La vida celestial del planeta estaba en estado de agitación. Reconoció a Adán que las cosas marchaban mal y le pidió a Eva que se apartara con él en el jardín. En este momento, por primera vez, Adán oyó la historia entera del proyecto que se venía desarrollando durante mucho tiempo para acelerar el mejoramiento del mundo procediendo por dos direcciones a la vez: la continuación del designio divino a la par que la ejecución de la iniciativa de Serapatatia. En tanto que el hijo e hija material conversaban al respecto en el jardín alumbrado por la luna, la voz en el jardín les reprochó la desobediencia. Fue aquella voz ni más ni menos que la mía, anunciando a la pareja edénica que había transgredido el pacto del jardín. O sea, no fue Dios como decían que supuestamente Dios los tenía observando con un monóculo todo el tiempo, todo lo que hacían, incluso cuando iban al baño. Es el serafín que está hablando, el serafín que está hablando en este libro fue el que estaba en ese momento en el paraíso y les dijo, les advirtió de lo que había pasado. Habían desobedecido las instrucciones de los Melquisedec, que había faltado en la ejecución de su juramento de lealtad al soberano del universo. Eva había accedido a participar en la práctica del bien y el mal. El bien es la ejecución del designio divino. El pecado es una transgresión deliberada de la voluntad divina. De ahí vienen los términos del bien y el mal de acuerdo al libro de Urantia. El bien es el cumplimiento del plan del Creador y el mal, o lo que llaman pecado, no me gusta utilizar ese término, es la oposición o el incumplimiento al plan divino. El mal es la mala adaptación de los designios y el mal ajuste de las técnicas que resultan en la discordia universal y la confusión planetaria. Cada vez que la pareja del jardín había tomado del fruto del árbol de la vida, les había advertido el arcángel custodio que se abstuvieran de sucumbir a las sugerencias de Caligastia en el sentido de combinar el bien y el mal. Se les había amonestado con lo siguiente: el día que mezcléis el bien y el mal, indudablemente os convertiréis en mortales del reino, seguramente moriréis. ¿Por qué se les dijo esto? Porque los Adanes y las Evas son un grupo de seres creados con la finalidad de llegar a los mundos habitados en proceso de evolución a mejorar la raza de manera genética, lo que quiere decir que ellos fueron creados dentro de una luminosidad y ellos básicamente ya tenían ganado o nacieron con el derecho divino de poder hacer su carrera o su regreso a la isla estacionaria y nuclear del paraíso, mientras nosotros como seres mortales nos encontramos en una carrera ascendente para fusionarnos con nuestro ajustador de pensamiento y alcanzar la inmortalidad espiritual. Ellos ya lo habían ganado, lo que quiere decir que ellos, al cometer la transgresión que cometieron gracias a la interferencia de Serapatatia, Cano y el príncipe caído, ellos fueron degradados de su cuerpo luminoso a caer en los cuerpos mortales humanos, es decir, ellos fueron degradados a humanos. Muchachos, imagínense ustedes que nosotros en este sistema planetario estamos en la escala evolutiva más baja de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, que el castigo para ellos fue convertirlos en humanos, imagínense, y hay gente dentro de este planeta que cree que nosotros somos lo último en Guaracha. No, muchachos, nosotros estamos en la escala más baja de la evolución.
En la fatal ocasión de su reunión secreta, Eva le había contado a Cano esta advertencia que se le había repetido una y otra vez. Pero Cano, desconociendo la importancia y significado de estas amonestaciones, le había asegurado que no podrían obrar mal los hombres y mujeres con buenos motivos y legítimas intenciones, que ella indudablemente no moriría, sino que renacería en la persona de su prole, quien llegaría a ser hombre para bendecir y estabilizar el mundo. Si bien se había concebido y ejecutado este proyecto para modificar el designio divino con entera sinceridad y sin nada más que sublimes motivos respecto del bienestar del mundo, constituyó un acto del mal porque representaba el camino errado para lograr fines justos, porque se desvió del camino acertado, el designio divino. Tac, tac, muchachos, tratemos de llegar a los Cierto es que 10.000. Cano Vamos le por había 9.100. resultado bien parecido a Eva y experimentó todo lo que prometía su seductor en cuanto a nuevos y mayores conocimientos sobre los asuntos humanos y comprensión más rápida de la naturaleza humana como suplemento a la comprensión de la naturaleza adánica. Conversé con el padre y la madre de la raza violeta aquella noche en el jardín, como me correspondía en virtud de las lamentables circunstancias. Escuché atentamente la narración de cuanto había culminado en la falta de la madre Eva y les di a ambos asesoría y consejos acerca de la situación inmediata. Siguieron algunos de estos consejos, ignoraron otros. Esta conversación aparece en vuestras crónicas como el Señor Dios llamó a Adán y Eva en el huerto y les preguntó, ¿dónde estáis? Y las generaciones posteriores solían atribuir todo lo insólito y extraordinario, fuera natural o espiritual, directamente a la intervención personal de los dioses. Todo lo que ocurría y acontecía fuera del entendimiento de la humanidad siempre se lo atribuían a Dios. Si cuando la humanidad no entendía el poder de la naturaleza, lo atribuían a la ira y a la rabia de Dios. Cuando se hacía un comunicado entre una raza superior y un humano y no entendían de qué se trataba, se lo adjudicaban a Dios o a un Dios. Todo lo que no entendía siempre tenía un origen divino, pero realmente se trataba de los relatos diarios del folclore de la civilización per se que estaba en cuestión. 5. Las repercusiones de la falta. Vienen las La consecuencias. desilusión de Eva fue verdaderamente patética. Adán discernió todo el trance y aunque estaba acongojado y abatido, no abrigaba sino compasión y lástima por su consorte descarriada. Al día siguiente del mal, pasó de Eva y en la desesperación del fracaso, Adán buscó a Laota, la brillante nodita encargada de las escuelas del oeste del jardín, y con premeditación cometió el mismo desatino que Eva. ¿Cómo la ven y la Biblia no lo dice? Eva cometió su error. Se mezcló, tatú, no sé el método, se mezcló con los noditas de donde nace Caín. Pero adivinen qué hizo Adán. Buscó a una mujer nodita y también cometió el mismo error que cometió Eva y también tuvieron un hijo. Pero no malentendáis, Adán no se engañó, bien sabía qué hacía. Optó adrede por compartir el mismo destino que Eva. Se vengó. Amaba a su consorte con afecto supermortal y no soportaba la posibilidad de una vigilia solitaria en Urantia sin ella. Los habitantes enfurecidos del jardín, al enterarse de lo que le había pasado a Eva, se volvieron indómitos, declararon la guerra contra el cercano pueblo nodita. Sí, Salieron entre... pero ¿por qué se habla del error de Eva? ¿Y por qué no se habla de que Adán se vengó? Entiendo que Eva cometió un error, es cierto. Pero si Adán era tan superior, ¿por qué también fue y cometió el mismo error? Eva actuó desde el engaño,
Sí, cometió un error, se dejó engañar. La verdad, no la justifico porque por culpa de Eva estamos en la chingada también, ¿no? Pero, ¿por qué no se habla del error de Adán? Porque es hombre, ¿verdad? Muchachos, porque es hombre, qué pena, yo soy hombre y se los digo, yo soy hombre en todo el sentido de la palabra. Pero ¿por qué se habla del error de Eva y no se habla de que Adán cometió el mismo error, pero él sí era consciente que no lo debía hacer? Entonces, ¿por qué le achacamos siempre la culpa a las mujeres y las hacemos ver inferiores? Ella fue engañada. Adán sabía lo que estaba haciendo y cometió el mismo error. O sea, nos terminó de hundir, hermanos. Peles por las puertas de Edén y se abalanzaron sobre esta gente desprevenida, aniquilándola totalmente. No se salvó ni un hombre, ni una mujer, ni un niño. También pereció Cano, el padre del no nato Caín. Al darse No se les olvide ese nombre. Cano es el padre de Caín. cuenta de lo que había sucedido, Serapatatia quedó agobiado de consternación y transido de temor y remordimientos. Al día siguiente se ahogó a sí mismo en el gran río. Los hijos de Adán procuraron reconfortar a su madre azorada, mientras que su padre anduvo solo sin rumbo fijo durante 30 días. Al cabo de este plazo se impuso el juicio. Ustedes se imaginan esos 30 días de terror que debió haber sentido Eva sin saber dónde se le había ido el esposo. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Ustedes lo han vivido, digan la verdad. Miren, muchachos, viene ahora una parte bastante importante. Les recomiendo que presten atención. Bueno, pasó lo que pasó, Adán se perdió 30 días, luego regresa con Eva, comete su error con la ota, no la otra, se llama la ota. Regresan y ahora Adán y Eva van a pasar por un proceso de juicio. Es importante que presten atención a esta situación para que tengan como una mejor comprensión de por qué se forma el segundo paraíso, por qué Caín mata a Abel, Abel no nace en este primer paraíso, nace en el segundo paraíso, y por qué Adán y Eva terminan teniendo cuerpos físicos. Retornó Adán a casa y se puso a trazar las líneas de acción para el futuro. Los hijos inocentes a menudo comparten las consecuencias de los desatinos de sus padres descarriados. Los probos y nobles hijos e hijas de Adán y Eva se sintieron abrumados por la inexplicable pesadumbre de la inimaginable tragedia que tan repentina e implacablemente había recaído sobre ellos. Tardaron 50 años los hijos mayores en restablecerse del pesar y la congoja de aquellos días trágicos, sobre todo del terror de aquel periodo de 30 días, durante los cuales se ausentó su padre, mientras que su madre aturdida ignoraba totalmente su paradero o destino. Muchachos, me preguntan por aquí quién fue Lilith. Lilith sí existió, Lilith sí es verdad, pero Lilith, la historia de Lilith no es en este planeta, no es aquí. Aquellos mismos 30 días, a Eva igualmente le resultaron años interminables de pesadumbre y sufrimiento. Jamás se recuperó del todo esta noble alma de los efectos de aquel dolorosísimo periodo de sufrimiento mental y pesar espiritual. Ningún aspecto de las subsiguientes privaciones y penalidades que sufrieron jamás tuvo parangón. Según la memoria de Eva, con aquellos aterradores días y espantosas noches de soledad e insoportable incertidumbre, se enteró del temerario acto de Serapatatia y tampoco sabía si su consorte se había destruido por la pesadumbre o si había sido destituido del mundo en retribución de su mal paso. Cuando Adán retornó, sintió Eva una satisfacción de júbilo y gratitud que no se borró jamás durante su prolongada y difícil convivencia de arduo servicio. Pasó el tiempo, pero Adán no estuvo seguro del carácter de su infracción
hasta que transcurrieron 70 días desde la falta de Eva, cuando los síndicos Melquisedec retornaron a Urantia y asumieron jurisdicción sobre los asuntos del mundo. El juicio de En Adán y ese Eva. momento supo que habían fracasado. Pero aún... Señores, entiendan la magnitud del suceso que ocurre con Adán y Eva. Resumido, rapidito. Se enfrían los planetas, se toma la decisión de poblar el planeta 606, Urantia, o la Tierra como nosotros lo llamamos, el planeta 606 del sistema planetario de Satania. Se plantan las primeras vidas, las primeras esporas de vida, se cambia el planeta, se cambia el mar de ácido a alcalino, o de alcalino a ácido, de ácido a alcalino. Se empiezan a formar las primeras formas humanoides. Se elevan las primeras razas primitivas, la blanca, la roja, la amarilla, la azul, la negra, la aria. Luego de que se forman las primeras razas, se agrupan en las primeras aldeas y sociedades. El príncipe planetario dura 500 años en llegar acá, porque llegó detrás de la ambulancia de paso. Dura 500 años en llegar para acá cuando las razas ya están constituidas. Llega a este planeta con atraso. Forma la primera ciudad que se llama Dalamatia. Empieza a crecer y se empiezan a culturizar las primeras razas de color. Se les empiezan a dar instrucciones, se habla un mismo idioma, se les dan los primeros rasgos a la religión, se eleva la raza. El príncipe planetario se une a la rebelión de Lucifer y queda encerrado el planeta en una cuarentena. Luego de eso se trae a Adán y Eva para poder continuar con el plan divino, para poder tratar de liberar al planeta de la cuarentena. ¿Qué hacen Adán y Eva? Eva traiciona el plan, Adán termina cometiendo un error por el mismo error de Eva, y por segunda vez el plan divino para recuperar la tierra ha fallado, señores. Estábamos en la mera chingada, güeyes. Aún se estaban tramando más problemas. No tardó en alcanzar las tribus natales de Serapatatia hacia el norte la noticia de la aniquilación del pueblo nodita próximo a Edén. Por tanto, se reunía en este momento una gran multitud para emprender la marcha hacia el jardín. Aquí comenzó una prolongada y encarnizada guerra entre los adanitas y noditas, pues y adivinen por qué se forma la pelea entre los adanitas y los noditas. Porque al haber tenido Eva un hijo con Cano, que es un nodita, es decir, se junta la raza violeta con la raza del humano, nace Caín, y adivinen qué quieren hacer los noditas: reclamar el gobierno por sangre de los noditas, al ellos haberse mezclado con la sangre adámica. Los hijos de Adán reclaman el gobierno por ser descendientes directos de Adán y Eva, y los noditas reclaman el gobierno por la mezcla entre la raza originaria del planeta, la más fuerte, que eran los noditas, con la raza de Eva, y desde ahí empiezan a disputarse el control de la tierra. Mantuvieron estas hostilidades muchos años después de que Adán y sus seguidores emigraron al segundo jardín en el valle del Éufrates. Existió intensa y duradera enemistad entre aquel hombre y la mujer, entre la simiente de él y la simiente de ella. 6. Adán y Eva abandonan el jardín. Cuando supo Adán que los noditas venían avanzando... Perdón, los interrumpo. Acaban de escuchar en el mismo relato que se empezaron a pelear la simiente de Adán contra... Alexis, saludos. Se empezó a pelear la simiente de Adán contra la simiente de Eva, es decir, la simiente de Caín con los noditas y la simiente de los hijos de Adán. Y de ahí empieza la primera lucha de los poderes por determinar quién tiene mejor derecho a gobernar, y adivinen, eso se ha trasladado hasta nuestros días. Hasta hoy en día se pelean por ver quién es
por ver quién es el que controla el planeta. El buscó libro de la Urantia. asesoría de los Melquisedec, pero estos se negaron a Claro, Richard, nosotros aconsejarle, somos un experimento. diciéndole únicamente que hiciera lo que estimara lo más conveniente y prometiendo cooperar Eso. de forma amistosa en lo posible con el proceder que eligiera. A los Melquisedec se les había prohibido interferir en los proyectos personales de Adán y Eva. Sabía Adán que él y Eva habían fracasado. Se lo dijo la presencia de los síndicos Melquisedec, aunque aún ignoraba su estado personal y su destino. Sostuvo una reunión que duró la noche entera con 1,200 seguidores leales que se comprometieron a seguir a su jefe, y al día siguiente, a mediodía, salieron estos peregrinos de Edén en busca de nuevos hogares. Adán no era amante de la guerra, por tanto optó por dejarles el primer jardín a los noditas sin oposición. Él optó por darle el primer Edén a los noditas para que ellos hicieran su gobierno, y ellos se van a formar su segundo jardín. Claro, ellos se quedan en el primer jardín, pero van a reclamar el derecho a gobernar más adelante. Vayan haciendo sus preguntas, muchachos, interactúen. Al tercer día de la partida del jardín, la caravana edénica fue detenida por la llegada de los transportes seráficos de Jerusalén. Por primera vez, a Adán y Eva se les informó del destino que tendrían sus hijos. Oigan. Mientras se quedaban a un lado preparados los transportes, a los hijos que habían llegado a la edad de ser capaz de elegir, los 20 años, se les dio la opción de permanecer en Urantia con sus padres o de convertirse en pupilos de los altísimos de Norlatiadec. Olga, la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes y se les dio un toque de divinidad para poder exaltar la superioridad del pueblo hebreo sobre los demás pueblos. Básicamente el Antiguo Testamento relataba la vida diaria del pueblo hebreo, ya que en su momento los hebreos no tenían vida secular, y todo lo que ocurría, todas las situaciones que ocurrían le daban un toque secular elevado al punto dogmático para poder justificar que ellos debían reinar por orden divino. Entonces, realmente Abraham nunca hizo un pacto con Dios. Abraham hizo un pacto fue con Maquiventa Melquisedec, uno de los de la orden de Melquisedec. Pero ¿qué hicieron los hebreos? Dijeron que había sido directamente con Dios para decir que ellos habían sido el pueblo elegido. 2/3 de ellos optaron por irse a Edentia. Correcto, Tatú. Casi 1/3 prefirió quedarse en Urantia con sus padres. Se llevaron todos los hijos menores de edad a Edentia. Nadie podía haber observado la dolorosa despedida de este hijo e hija materiales de sus propios hijos, sin percatarse de que el camino del transgresor es duro. Ahora se encuentra esta prole de Adán y Eva en Edentia. Desconocemos qué se dispone a hacer con ellos. Se aprestó a seguir su camino una acongojadísima caravana. No podía haber sido más trágico. Haber llegado a un mundo con tan altas esperas, haber sido acogidos con tan buenos auspicios, y luego salir de Edén en desgracia y, por si fuera poco, perder más de 3/4 de sus hijos aún antes de encontrar un nuevo lugar de residencia. 7. La degradación de Adán y Eva. Oigan. Estaba detenida la caravana edénica cuando a Adán y Eva se les informó del carácter de sus transgresiones y se les avisó acerca de su destino. Apareció Gabriel para pronunciar el juicio. He aquí el veredicto. Al Adán y Eva planetarios se les declara en contumacia. Han violado el pacto de su cargo de confianza en calidad de gobernantes de este mundo habitado. Si bien estaban abatidos por el sentimiento de culpabilidad, a Adán y Eva les animó sobremanera el anuncio de que sus jueces en Salvington los habían absuelto de todos los cargos de estar en desacato al gobierno del universo. No se les había declarado culpables de rebelión. A la pareja edénica se le comunicó que se habían degradado al estado de los mortales del reino, que de ese momento en adelante
habrían de portarse como hombre y mujer de Urantia. Lo que quiere decir que ellos perdieron su condición de hijos luminosos y pasaron a ser degradados a humanos. O sea, los degradaron al estado de nosotros. E iban a tener una muerte mortal, perdónenme la redundancia, pero iban a tener un deceso mortal en la carne, iban a vivir como un humano promedio normal, ya no iban a tener acceso al árbol de la vida que les daba continuidad y perpetuaba, extendía, mejor dicho, la vida de los cuerpos físicos, sino que pues iban a morir como unos simples, comunes y corrientes humanos. Y así hay gente que cree que nosotros en el universo estamos por encima de la escala evolutiva. Imagínate que el castigo para ellos fue convertirlos en humanos. Con miras al futuro de las razas del mundo como su propio futuro. Mucho antes de partir Adán y Eva de Jerusalén, sus instructores les habían explicado minuciosamente las consecuencias de cualquier desvío significativo de los designios divinos. Yo personalmente Estamos en emergencia, sí, señor. Les había advertido, tanto antes como después de su llegada a Urantia, que el descenso a la condición de la carne mortal sería el resultado indudable, el castigo seguro, el cual indefectiblemente resultaría por contumacia en la ejecución de su misión planetaria. Sin embargo, es esencial comprender el estado de la inmortalidad de la orden material de la filiación para comprender con claridad las consecuencias que resultaron de la falta de Adán y Eva. 1. Adán y Eva, igual que sus prójimos en Jerusalén, mantuvieron el estado de inmortalidad durante la asociación intelectual con el circuito de gravedad mental del espíritu. Cuando la disyunción mental rompe este sustento vital, entonces, a despecho del nivel espiritual de existencia de las criaturas, se pierde el estado de inmortalidad. El estado mortal, seguido por la disolución física, fue la consecuencia inevitable de la falta intelectual de Adán y Eva. 2. El hijo e hija materiales de Urantia, habiendo sido personalizados en la semejanza de la carne mortal de este mundo, dependían también del mantenimiento de un aparato circulatorio dual, que por un lado deriva de su naturaleza física, por otro de la superenergía almacenada en el fruto del árbol de la vida. Es decir, la manera como Adán y Eva Adán y Eva se alimentaban, lo hacían a través de comer, valga la redundancia, comida física y a través de la absorción de energía mediante un tubo de luz. Ellos siempre fueron vegetarianos, ellos siempre se alimentaban de semillas, de frutas, todo fresco, recién cosechado. Ellos nunca comieron carne. Una y otra vez les había amonestado el custodio arcangélico a Adán y Eva que faltar al cargo de confianza culminaría en la degradación de su estado, y se les negó el acceso a esta fuente de energía posteriormente a su contumacia. Caligastia sí logró atrapar a Adán y Eva, pero no logró su objetivo de dirigirlos en rebelión abierta contra el gobierno del universo. Lo que habían hecho, en efecto, fue malo, pero nunca se les declaró culpables por desacato a la verdad. Tampoco participaron con conocimiento de causa en la rebelión contra el justo régimen del Padre Universal y su Hijo Creador. 8. La supuesta caída del hombre. En efecto, cayeron Adán y Eva de su estado superior de filiación material hasta el estado inferior de hombre mortal, pero esto no constituyó la caída del hombre. La raza humana ha sido mejorada a pesar de las consecuencias inmediatas de la falta adánica. Aunque se malogró el designio divino para dar la raza violeta a los pueblos de Urantia, las razas mortales se han beneficiado enormemente de la contribución limitada que hicieron a las razas de Urantia. Oigan este extracto del libro, muchachos, porque yo sé que he venido bromeando con el tema y diciendo, sí, estamos en la chingada y todo eso, pues sí.
Es una manera jocosa también de que de pronto la lectura no nos caiga tan pesada y tengamos un poquito de humor dentro del análisis que estamos haciendo, porque pues al final lo que se busca con esta lectura es animar la curiosidad y que todos y cada uno sean capaces de cuestionar todo lo que están viendo, leyendo u oyendo. Y que ustedes incorporen a ustedes lo que resuene, no lo que diga yo, no lo que diga YouTube, no lo que digan los evangelios apócrifos y todo lo demás, sino aquello que resuene con ustedes, los eleve y los haga espiritualmente mejor que ayer. Con eso es con lo que se tienen que quedar. Pero detrás de todo lo que ocurrió, detrás de todo lo que pasó, hubo cosas buenas y hay cosas buenas que se siguen manteniendo en el tiempo y en el espacio hasta nuestros días, porque las razas gracias, gracias, porque la unión que se hizo con las razas, pues efectivamente derivó de que nosotros pudiéramos evolucionar en el tiempo y en el espacio gracias a las cepas de la raza violeta, es decir, los hijos de Adán y Eva que se mezclaron con las razas humanas que habían en su momento, de las cuales solamente queda la raza amarilla, la raza blanca, la raza naranja se extinguió, la raza amarilla, blanca, negra, la raza marrón. Ustedes no se han dado cuenta, muchachos, no se han dado cuenta, muchachos, que hay ciertas civilizaciones que quedaron como atrapadas en la evolución. Ciertas razas que pareciera que no hubieran evolucionado. Bueno, esas razas que pareciera que no hubieran evolucionado fueron razas que nunca se mezclaron con la genética violeta de Adán y Eva. Es decir, ellos nunca contaron con la información genética de Adán y Eva para poder ir perfeccionando la raza. Por eso quedaron atrapados digamos, quedaron atrapados en la evolución y ellos están condenados pues definitivamente a desaparecer. Han sobrevivido porque han vivido de maneras animalescas, pero quedaron como atrapadas en la evolución. E incluso hay razas indígenas que no son, no, cuando digo indígenas no me refiero a las grandes civilizaciones incas, mayas y todas esas razas que sí se mezclaron con la información genética violeta de Adán y Eva y dieron grandes civilizaciones, pero hay un grupo en Latinoamérica de ciertas razas indígenas e incluso hay unas razas medianamente celtas también, que si ustedes lo ven, son como cansados, como flojos, como, como que no evolucionan, como que no avanzan. Bueno, esas razas se dispersaron tanto que ellos no lograron la unión genética con la raza violeta, por la cual ellos tampoco evolucionaron o avanzaron mucho genéticamente. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia entre las culturas indígenas, por ejemplo, vuelvo y repito, como los aztecas, los mayas, los olmecas, civilizaciones que construyeron imperios, pero ¿por qué si ellos son razas indígenas, construyeron grandes imperios? Y usted va a ciertas partes de Latinoamérica y usted ve que los indígenas son firifiritos, calladitos, pareciera que no hubieran avanzado en la vida. Es porque no se mezclaron con el mejoramiento de las razas. Y yo sé, Alexis, que tú sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Adán y sus descendientes. No ha habido ninguna caída del hombre. La historia de la raza humana consiste... Perdón, los interrumpo nuevamente. Metámonos en la cabeza, muchachos. La caída del hombre no se produjo. Nos quisieron vender un pecado original que no existe para mantenernos encerrados en el sentimiento de culpa. No hubo pecado original. Hubo un error, pero que también brindó frutos y nos ha traído hasta donde estamos. Segundo, no hubo ninguna caída del hombre. ¿De dónde nos caímos nosotros? Nosotros no nos caímos. Nosotros seguimos en nuestro proceso de evolución y más nunca, bajo ningún concepto, nosotros tenemos que volver a sentir sentimiento de culpa ni culpabilidad, ni interna ni externa, por un supuesto error que cometió Eva. Nunca más vamos a ser culpables de errores externos y de errores ajenos. Bueno, nos habremos caído de una mata. Yo me caí de una hamaca. Tendremos errores propios como civilización, pero no somos culpables de los errores que cometieron Adán y Eva. En la evolución progresiva y el auto-otorgamiento adánico
dejó a los pueblos del mundo bastante mejor que en su previa condición biológica. Las razas superiores de Urantia ahora entrañan factores hereditarios derivados de tantas como 4 fuentes diferentes: la andonita, sángic, nodita y adánica. A Adán no se le debe considerar como la causa de la aflicción de la raza humana, bien que falló en proseguir con el designio divino, bien que en efecto transgredió su pacto con la deidad, bien que él y su consorte sí y sin duda fueron degradados en su estado de criatura. A pesar de todo esto, efectivamente le sirvió mucho su contribución a la raza humana para hacer progresar la civilización en Urantia. Al estimar los resultados de la misión de Adán en vuestro mundo, la justicia exige que reconozcan la condición del planeta. Adán afrontaba una labor casi imposible cuando con su bella consorte fue transportado de Jerusalén a este oscuro y confuso planeta, pero habían sido guiados por la asesoría de los Melquisedec y sus asociados. Chao, hermana, gracias. Habían sido más pacientes. Rinconcito de las piñatas es mi hermana mayor. A la larga. Pero Eva escuchó la insidiosa propaganda de la libertad personal y la libertad de acción planetaria. Se le indujo a experimentar con el plasma vital de la orden material de la filiación, por cuanto permitió que esta encomienda de vida se mezclara prematuramente con la de la orden ya mezclada de la concepción original de los portadores de vida, que se había combinado anteriormente con la de los seres reproductores antiguamente adjuntos al séquito del príncipe planetario. Jamás en tu ascenso al paraíso te ganarás nada intentando impacientemente eludir el designio divino establecido mediante atajos, invenciones personales u otros artificios para facilitar el avance en el camino de la perfección, para la perfección y hacia la perfección eterna. Con todo, jamás se habrá visto un malogro de sabiduría más desalentador en ningún planeta de Nevadon entero. Pero no es de extrañar que estos malos pasos ocurran en los asuntos de los universos evolucionarios. Formamos parte de una gigantesca creación. Por tanto, no es extraño que no funcione todo a la perfección. Nuestro universo no fue creado en perfección. La perfección es nuestra meta eterna, no nuestro origen. Exactamente. Si fuera este un universo mecanista, si la primera gran fuente y centro fuera nada más que una fuerza y no también una personalidad, si toda creación fuera un vasto cúmulo de materia física, dominado por las leyes precisas, caracterizadas por acciones energéticas invariables, todo fuera mecánico, entonces podría prevalecer la perfección, aun a pesar de la condición incompleta del estado de universo. No habría desacuerdo, no habría rozamientos, pero en nuestro universo evolutivo de perfección e imperfección relativas, nos alegramos de que sean posibles el desacuerdo y los malentendidos, pues por este medio se ponen de manifiesto la realidad y las acciones de la personalidad en el universo. Y si la nuestra es una existencia dominada por la personalidad, entonces puedes gozar de la garantía de las posibilidades de la supervivencia, el progreso y el logro de la personalidad. Podemos confiar en el desarrollo, la experiencia y la aventura de la personalidad. ¡Qué universo más glorioso! Por cuanto es personal y progresivo, no meramente mecánico o aún pasivamente perfecto. Correcto. Presentado por Solonia, la voz seráfica en el jardín. Bueno, muchachos, para aquellos que quieran de pronto tener una duda y yo les pueda dar una orientación, voy a empezar a responder varias preguntas que dejaron allí. Mañana voy a continuar con la parte 2 de el tema de Adán y Eva. Vamos a estudiar mañana, vamos a analizar
suena como pastor. Vamos a analizar el segundo paraíso, vamos a analizar el nacimiento de Abel, la muerte de Abel, porque Caín mata a Abel, etcétera. Por eso es que le digo que sí existen los buenos hijos, sí existen los malos hijos y sí existen los malos hermanos, y no estoy hablando de Caín. Se van a sorprender bastante, pero que la lógica espiritual resuena por encima de cualquier cosa que yo les pueda decir. Recuerden que tienen que creer que aquello que resuene con ustedes, no en lo que yo diga, no en lo que la Biblia diga, no en lo que lo otro que se autoproclama gurú diga, aquello que los haga sentir elevados y que ustedes sientan que están avanzando espiritualmente, con eso es con lo que se van a quedar. Entonces me decía mi compa Alexis me preguntaba y me decía, bueno, ¿quién es Jehová y quién es Jesús? Para poderles explicar esto rápido, sencillo, en 30 segundos. Jesús es la forma física a través de la cual, nos vemos, Ferran, ahí tengo las ovejas para pastorearlas. Jesús es la forma física a través de la cual el creador local de este universo llega a este planeta. Es decir, existe la fuente primera, la fuente creadora, la fuente primordial. La fuente primordial crea los primeros 7 superuniversos y al mismo tiempo crea los hijos de la Trinidad, es decir, lo que llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se conoce como Dios. Esos son los hijos creadores de estos universos locales. El creador de este universo local, Nevadón, donde nosotros vivimos, se le conoce como Micael de Nevadón. Micael de Nevadón tuvo que realizar varios procesos de auto-otorgamiento, 7 en total, es decir, descender en la forma física dentro de 7 mundos de su creación para poder vivir experiencias dentro de la forma física, dentro de la carne, para poder obtener así, a través del esfuerzo y no del derecho divino, el derecho a gobernar. El último proceso de auto-otorgamiento con el que se graduó Jesús, ya les respondo, muchachos. Con el que se graduó Micael de Nevadón fue a través de la forma física de Jesús, es decir, él descendió parte de su esencia en la forma de Jesús para él poder vivir la experiencia humana. Muchos dicen que Jesús vino a salvar a la humanidad a través del sacrificio y la crucifixión. La crucifixión no formaba parte del plan original del creador del universo local en la forma física de Jesús. La crucifixión fue una consecuencia de la maldad humana presente en ese mismo momento. Es decir, Jesús vino a experimentar la forma humana naciendo de una mujer humana a través de un parto normal, común y corriente y dentro de una familia del común. Jesús no era ni pobre y Jesús no era ni rico. Pero, ¿qué ocurre? Como hubo un primer pacto entre Abraham y Melquisedec, porque eso de que Abraham pactó con Dios, eso es falso, error, error, error. Los humanos siempre lo que no entienden se lo adjudican a Dios. Él necesitaba revelar la verdadera naturaleza del Padre. ¿Qué pasó con la caída del príncipe planetario? Lamentablemente, las razas que estaban en el planeta Tierra empezaron a adorar dioses, al trueno, al agua, volvieron a caer en prácticas de hechicerías y de sacrificio. Y le tocó venir al creador de este universo a revelar la verdadera naturaleza del Padre, es decir, a anclar, uno, la energía del amor a través del portal del anclaje de la rejilla del amor acá, y segundo, a revelar la verdadera naturaleza del Padre acá en este momento. No por nada decía que su reino no era de este mundo, su reino no es de acá. Entonces la intención de Jesús en su momento, Jesús vino a anclar y a revelar la verdadera naturaleza del Padre y a desmitificar y acabar con ese falso pacto del falso pueblo elegido, porque no hay pueblo elegido. Los hebreos fueron elegidos para una misión, fueron elegidos para mantener la idea y la percepción de un Dios único creador y para anclar el monoteísmo. Lo hicieron muy bien, pero ellos en ningún momento fueron elegidos para que vivieran sucesos
mágicos y gloriosos atribuidos a Dios porque Dios los había elegido a ellos. Entonces, palabras más, palabras menos, de acuerdo a mi percepción, eso es Jesús, o ese es Jesús, y eso es a lo que vino. Vamos a ver, ¿qué me dicen por acá? Nosotros reencarnamos en los planetas de este universo local. Si es así, ¿cuántas veces? Pregunta, nosotros reencarnamos en el planeta local. Bueno, muchachos, empecemos por la premisa de que la reencarnación no forma parte del plan evolutivo del creador. Usted no necesita reencarnar una y otra vez en el mismo planeta para poder vivir experiencias como le han hecho creer acá. Si nosotros hemos reencarnado dentro de este plano es porque forma parte incluso de la misma de la misma creación de este sistema para mantenernos encerrados acá. Pero incluso el estar encerrados acá forma parte de nuestro propio proceso de aprendizaje, porque una de las cosas que uno tiene que aprender para poderse graduar de acá es saber cómo vas a salir de esta realidad, porque este sistema está creado tan perfectamente que incluso nuestros opresores y nuestros gobernantes creen que realmente nos gobiernan. Lo que ellos no se dan cuenta es que son una ficha más en el tablero de ajedrez, y ellos están tan mimetizados en su papel que creen que realmente nos gobiernan. No, ellos no nos gobiernan, a ellos los dejan gobernarnos a nosotros para que nosotros seamos capaces de encontrar el camino de regreso a casa. ¿Cómo lo hacemos? A través de la fusión de nuestro espíritu y de nuestra alma con el ajustador de pensamiento residente que vive en nosotros, o con la fusión con el Hijo o con el Espíritu, como llaman Espíritu Santo. Entonces, me desvié. Entonces, ¿qué pasa? Usted no va a reencarnar, usted llega, cumple lo que va a hacer en ese planeta, usted desencarna, va a los mundos morontiales, se examina la evolución de su alma, que no es inmortal, ojo con eso, el alma humana no es inmortal, va en camino a alcanzar la inmortalidad, y luego usted es reanimado, llevado nuevamente a los mundos morontiales y es insertado en un nuevo planeta para que usted continúe con su proceso evolutivo. Pero la reencarnación no es que no exista, es que no forma parte del plan original. Los Melquisedec viven en un sistema planetario, Waleska, desconozco el nombre. No llega a mi conocimiento hasta allá, hasta el momento. Caligaste se alió con los caídos. Caligaste es uno de los caídos, se alió con los rebeldes, Steffi. Dejó entrar la invasión reptiliana. Sí, los reptilianos fueron uno de los que ingresaron. Dice, tengo entendido que hay otras existencias, otros planetas, civilizaciones más avanzadas. Correcto, Black, claro. Tenemos todo un sistema planetario, tenemos todo un universo local material donde la gran mayoría de los planetas están habitados, están siendo habitados y están en proceso de evolución por criaturas que no solamente son criaturas mortales en la carrera de ascensión para la fusión con el ajustador de pensamiento, que es nuestro caso, sino que también hay seres evolutivos. Están los planetas prisión, están los planetas que están para que los grandes potestados que han alcanzado la fusión puedan terminar de curar sus karmas a través de un sufrimiento considerable. Están los planetas que reciben a los luciferes, están los que tienen a los ajustadores, a los Adanes, a la Eva, a los Melquisedec. Hay todo un sistema planetario. ¿Cómo se llama la película? Santiago, la película se llama Te invito a leer. Se llama, esta película, Santiago, la encuentras en unos artefactos antiquísimos, se llaman libros, pero no creo que tú sepas lo que sea un libro, porque si tú supieras lo que es un libro, no estuvieras acá preguntando de qué se trata la película. Entonces, papá, a leer, que no toda la vida se compone de TikTok y de videos. Y dice, Jehová, no lo siento como el Dios verdadero, nunca lo dijo Jesús. ¿Qué pasa con Jehová? Jehová es la última evolución del Dios hebreo monoteísta que parte desde un principio llamado Yahvé. ¿Qué ocurre? Luego de que Abraham hace el pacto con el Melquisedec para mantener el monoteísmo y para propagarlo entre el tiempo y en el espacio, ¿qué ocurre? En ese momento el pueblo hebreo y las poblaciones en general adoraban cualquier tipo de dios, y había un panteón de dioses de distintas clases, pero había uno que resaltaba en particular, que era Yahvé, que era
el que se asociaba al monte Horeb, al volcán que hacía erupción y al que más le tenían miedo. ¿Qué hicieron los profetas de su momento? Le empezaron a dar atribuciones y personalidades a Yahvé, le quitaron lo antropomórfico y por primera vez empiezan a emitir un concepto de Dios un poco más personalizado para que el pueblo per se pudiera entenderlo, porque los conceptos que se manejaban de Dios en su momento hablaban de una conjunción de fuerzas planetarias que solamente los filósofos eran capaces de entender, pero necesitábamos hacer entender al pueblo de su momento un Dios que no fuera tan antropomórfico. Entonces vamos a empezarle a dar características humanoides. ¿Qué hacen los hebreos de su momento? Toman el nombre de Yahvé, el más popular, y lo elevan a una categoría de deidad y le empiezan a dar poderes mágicos. Entonces, fíjense esto porque les va a trastornar la vida en un buen sentido de aquí en adelante. Si yo agarro un dios del panteón de dioses hebreos y le quito lo antropomórfico y le empiezo a dar características humanoides y lo empiezo a elevar a un carácter de divinidad, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dios nos creó a nosotros o nosotros creamos a Dios? Eso quiere decir que la evolución de Yahvé en Jehová y todas las características del Dios de la Biblia no es un Dios, no es el Dios que nos creó a nosotros, es el Dios que nosotros creamos para darles características que fueran capaces de entender a través de una personalidad y así se insertara en la conciencia del humano, de las civilizaciones, un concepto prepersonal de Dios. Si ven como nosotros fuimos quienes creamos a Dios y Dios no creó a nosotros, metafóricamente hablando, señores, ahí empieza la gran mentira. Pero ustedes dirán, claro que esa religión, que no sé qué más, pero si no se hacía de esa manera como tú le explicabas a un hebreo hace 2000 años un concepto de Dios bastante elevado, cuando realmente ellos creían que los rayos y el volcán eran castigo de los dioses. El concepto de Dios no es un concepto estático y absoluto porque en este plano de la materia en el que nosotros nos encontramos no existen verdades absolutas. Si usted cree que va a ser capaz en este plano de la materia de entender un concepto de Dios, está totalmente errado porque ni siquiera las formas más evolucionadas en otros planos han entendido en su totalidad que es Dios y que es el creador. Entonces, Dios no evoluciona, evoluciona el concepto de Dios en el tiempo y en el espacio. Primero teníamos un Dios Yahvé que evolucionó en un Dios Jehová, que luego viene Jesús a revelarnos la verdadera naturaleza del Padre. Ya conocemos que realmente la naturaleza del Padre es creadora y no es destructiva. Ya sabemos que es un Dios prepersonal que tiene características de Padre, pero no fuimos creados a imagen y semejanza de Él en temas físicos, sino que tenemos una chispa divina que vive en nuestra corporeidad y de esta manera llegamos a un Dios actualizado en última instancia cuando Dios reveló la naturaleza del Padre. Y ahora, ahora cuando estamos entrando a la nueva era, llega el momento, después de 2000 años, de volver a actualizar el concepto del Padre, de lo que Dios nos reveló, a la quinta revelación, que es lo que se está tratando de hacer en este momento para poder entender dentro de la conciencia humana de qué se trata o hasta qué punto podemos tener un concepto del creador. Me extendí y no leí preguntas. ¿Qué empieza de la esfera de Buga? Tecnología, que no es de este mundo. ¿De dónde sacan tantas mentiras que de Goku, Santiago? Pero si tú en tu vida has agarrado un libro, ¿de qué vas a entender, hermano? Dice, conozco un niño que recuerda venir de otro planeta, me encuentra que y te aseguro, Black, que él no debe estar mintiendo. MT, exacto, no él, solo para despierto, correcto sobre Jehová, Black Rider, pero se explicó mal, no está, ¿qué? No está, gracias por aclararme, no te entendí, Alex. Dice mi amigo, ¿por qué algunos se hacen poderosos, oprimidos en este mundo? ¿Quién los define y por qué? Dice, algunos nacen poderosos. Eso viene mucho en el nivel evolutivo y las familias en las que nacen. Eso es indudable.
Dice, pero mira que nuestros átomos estamos marcados por ese maligno. No necesariamente, no necesariamente estamos marcados por la caída del príncipe planetario, pero en nosotros está salir de esta prisión. Dice, lo que sucedió con la santería cubana que lo cristianizaron es correcto, pero esas son degeneraciones de la alta magia. La alta magia se practica para combatir ciertos fenómenos, pero yo nunca la recomiendo que se utilice para fines propios. No fue solo por eso, esencia original, mi amigo, porque algunos nacen. Esta carne según tiene sí es de ese ser, sí. A ver. ¿Sabes de lo que hablas? Sí, sincero. Alejandro, pero ¿qué crees? No entiendo. Es como un reinicio de la creación. Algo más o menos así, como estamos entrando en una nueva era, estamos saliendo del Kali Yuga, nuestro nivel de conciencia ha avanzado un peldaño más, entonces somos capaces de poder entender una nueva revelación sobre la naturaleza del Padre. ¿Estás seguro que los humanos son fáciles de dominar? Tú estás siendo dominado en este momento y no te has dado cuenta. Sabes que un día existirán y veremos cómo se derrumban su tiempo, no te entiendo. Jehová es Dios, no, Jehová no es Dios. Dice la magia existe. ¿Y tú qué papel desempeñas dentro de todo esto? Fantasma. Yo en este momento solo soy un mortal que se encuentra en la carrera ascendente para la fusión con mi ajustador de pensamiento, el ajustador o la chispa divina que proviene de la causa primera para alcanzar la inmortalidad espiritual. Y estoy aquí contando mi propia experiencia y compartiendo con personas que están en misma sintonía y que queremos compartir experiencias. Vamos a conectar con el mismo nivel de conciencia que estamos en Atlántida. Steffi, lo que pasó en la Atlántida es que el humano se desconectó de su propia divinidad. Porque ¿qué pasaba en la Atlántida? Ellos, al desconectarse de su divinidad, ellos empezaron a ser tendenciosos a lo siguiente: demuéstrame que Dios existe, dime que Dios existe. Y trataron, como no encontraron pruebas científicas al haberse apartado de su divinidad, ellos cayeron en lo que es la pereza espiritual. Olvidaron su divinidad y olvidaron cómo apreciarse a sí mismo, se enfocaron en la ciencia y esa fue la caída de ellos. Pero ¿qué pasa con los seres de la Atlántida? Ellos nacieron de los remanentes, de los caídos con mujeres humanas, lo que quiere decir que ellos no tuvieron una instrucción espiritual adecuada. Ellos se enfocaron en tecnología y en avances tecnológicos, ellos no conectaron con su divinidad y eso está pasando en este momento. Ustedes van a ver muchos lives de ateos y muchos materialistas que donde tú entras allá y te van a decir que le compruebes a Dios y tú le dices, Dios no se comprueba a través de una fórmula científica, Dios se comprueba a través de la propia experiencia espiritual, a través de tu chispa divina y te van a querer ridiculizar. Entonces con esa gente no se puede llegar a mediar. El poder evolutivo viene de nuestras familias, es que son familias álmicas, Julio. Eso es otro tema, es un tema bastante complicado. Tendría que hacer un live para poderlo explicar. Son familias álmicas. Muchas dudas se me han develado. Qué bueno, Olga. Qué bueno, Olga, me alegro. Siempre la conciencia, el poder evolutivo viene de nuestras familias. Adán y Eva son ficticios. No, Luis, de hecho tú tienes el ADN adámico. Julio Moreno, un trabajo personal, el poder evolutivo exacto, donde fueron ese desconectados. No existen los extraterrestres, no todas las almas están en el universo. No, no, incluso hay muchas almas que están apenas recién llegando a este plano, son almas que apenas se están incorporando al proyecto porque pues acá se viene a vivir una experiencia. Muchachos, nosotros venimos a este plano, a este mundo de las formas, a quedar atrapados. ¿Sí? A quedar atrapados y a luchar contra lo externo para poder mirar a lo interno y poder llegar y decir, epa, ya me acabo de dar cuenta que efectivamente nosotros no pertenecemos acá y estamos compartiendo una experiencia muy bonita, muy maravillosa, que forma parte de mi crecimiento, que ya no necesito reencarnar porque no forma parte del plan
evolutivo y que simple y sencillamente cuando usted desencarne, usted tiene que enfrentar a los que llaman los arcontes y decirle, epa, ellos le van a decir a usted, no, mira, lo hiciste muy bien, lo lograste, pero te faltó por trabajar un par de cositas, entonces te vamos a enviar de regreso para que reencarnes y luego de que tú trabajes eso, así vienes con nosotros y entonces ya te dejamos ir. Y usted le va a decir a los arcontes, señor, yo ya entendí cómo está diseñado este sistema, yo ya entendí cómo está todo creado, yo ya entendí que yo tengo un ajustador de pensamiento, entré en comunicación con mi ajustador de pensamiento y él me reveló que efectivamente esto forma parte de mi proceso evolutivo y como hijo planetario yo exijo mi derecho de que se me permita salir de acá. Usted tiene la obligación de dejarme salir porque yo ya pasé mi prueba y mi prueba es estar aquí enfrente de usted reconociendo mi verdad y exigiéndole que me deje salir. Yo hice un live sobre esto, lo que pasa es que lo estoy diciendo con palabras de a centavo para que de pronto pueda ser un poquito mejor digerido, pero sí, de mi parte yo considero que yo para mí, encontré la manera de liberarme de este plano, de este planeta. Plaque, excelente, excelente. No, no vayas a dejar a tu hijo solo. Julio, bienvenido. Por acá lo que necesites. Gracias por el conocimiento. Ya están atrapados. Sí, 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 amigo, así es. Que es cierto que los planetas fueron comandados por los ángeles caídos y la Tierra es comandada. Sí, ellos están gobernando, pero están gobernando porque se les permite. Lindo juego de palabras. Gracias, amigo. Lucifer, ¿puedes aclararme? ¿Qué quieres que te aclare de Lucifer? ¿Qué puedes decir sobre el proyecto Blue Beam? No sé, son proyectos, son juguetes humanos, mejor dicho. ¿Cuál es mi doctrina? Mi doctrina es la conexión íntima con la fuente única y primordial. Para mí, mi doctrina es conectarme cada día más y cada día que puedo con mi ajustador de pensamiento, mi chispa divina, y que la liberación y mi salvación venga por mi propia decisión y mi conexión con mi ajustador de pensamiento interno. Los humanos no son más que polvo, no entiendo. ¿Cómo puedes comprobar que tiene ADN adámico si no estudias la ciencia? Pues no todo lo que brilla es oro. Refi, a quien adoro, a tu ser interno, a tu chispa divina, a tu creador. Buda y Bodhisattvas son corrientes que se generaron de acuerdo a las doctrinas de Melquisedec, pero pues que se adaptaron, digamos, a los tiempos y a las civilizaciones, pero se desviaron bastante mucho, mejor dicho. ¿Salvarse uno mismo de qué? Pues obviamente de la muerte del alma. Nosotros no somos inmortales, nosotros no somos eternos, todavía no somos eternos. ¿O es que simplemente tú quieres que tu paso por la tierra sea pasar por acá y ya? Que tu energía no evolucione. Pues tenemos que salvarnos de la propia ignorancia y de la muerte del alma. ¿Cómo reconocemos un alma nueva? Más o menos. Olga, no te va a gustar lo que te voy a decir de cómo reconocer un alma nueva, pero las almas nuevas son aquellas almas que pareciera que no se adaptaran a este planeta e incluso aquellas personas, niños, niñas que tienen conductas fuertes que no encajan dentro de la sociedad, que son malos y son malvados, son almas que hasta el momento no han entendido cómo funciona este plano, personas que se deprimen mucho, son almas nuevas dentro de este plano. Sí, no, o sea, el Adán y la Eva que vinieron acá fueron unos. Ellos tuvieron una serie de hijos, que esos hijos fueron los que se mezclaron con las razas humanas que habían en su debido momento, pero pues el ADN es el mismo. Claro, tu amigo, la energía es eterna, la energía no muere.
pero tú eres un ser mortal. La energía no va a morir, pero tu alma no es inmortal. ¿Tú crees que tú eres inmortal porque la energía es inmortal? La energía es la que es inmortal. Tú no eres inmortal. Si tú no te fusionas con tu ajustador de pensamiento, si tú no te fusionas con tu ajustador de pensamiento, con el Hijo o con el Espíritu, tu alma va a morir. La energía va a salir y se va a volver a integrar al universo, porque ella sí es inmortal, pero tú no eres inmortal porque tú no has logrado fusionarte. Hay muchos hijos, Caín tuvo descendientes, claro. Vemos nórdicos, indios, americanos. Sí, claro, es que esas eran las razas humanas que se mezclaron con la raza adámica. Sí, claro, claro, obviamente. Jesús es el Hijo. Jesús es la forma física en la que el creador de este universo local vino a develarnos la verdadera esencia del Padre. Les voy a dar un ejemplo bastante chistoso. El creador de este universo es nuestro Padre material. La Madre nos da el soplo divino, que es el espíritu. El alma la vamos creando a medida que vamos evolucionando, pero el creador, la fuente primera, crea a nuestro creador y nuestro creador nos crea a nosotros. Venimos siendo como los nietos del creador o de la fuente primera. Nuestros padres e hijos los vamos a volver a tener en otras vidas. Sí, posiblemente sí. Qué absurdo, todos quieren distorsionarlo. No entiendo, Ámbar, pues si tú crees que es distorsionado, pues puedes ir a un lugar donde resuene contigo. Ah, bueno, amigo, no te entendí, pero ajá. Dos caminos y tú decides, Jesucristo es de la gloria, el camino de la verdad, pero pues sí, pero no tan dogmático, no tan dogmático, Ámbar. O sea, obviamente Jesús vino a revelarnos vino a revelarnos la verdadera naturaleza del Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí, pero ya la Biblia quedó caduca. Ya esos dogmas de la sangre de Cristo tiene poder. No, 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 ya eso caducó, ya eso caducó. Cómo así que la sangre de Cristo? Eso pasó en esos momentos cuando se trataban de explicar los sacrificios humanos. No, 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 no. ¿Cuál sotana? Yo no tengo ninguna sotana. Es un buzo. Sí, 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 muchachos, de verdad, de verdad. Mira, se le agradece a la Biblia porque de verdad pues cumplió con su misión durante 2000 años, bueno, más de 2000 años realmente, de mantener el monoteísmo y de mantener en la conciencia humana la idea de nada, hijo. La idea de que pues sí, efectivamente hay un Padre creador universal, pero pues, pero ya. Bill, el infierno lo estás viviendo tú acá en la tierra. El infierno per se, como lo describen las religiones, no existe. No hay ningún infierno. Según tu concepto de tiempo, les queda no sé a qué te refieres. Bueno, muchachos, muchachas, muchaches, muchachis. Yo creo que ya nos despedimos, son las 11:35. No sé qué hora son en sus países. Yo estoy en Colombia. No, Ámbar, la Biblia es un baño de sangre. La Biblia es una mano de contradicciones terribles. O sea, en la Biblia la mujer es impura la mujer es impura 360 días del año y 5 días no es impura. Empezando por ahí. La mujer respira, es impura. La mujer mira a la derecha, es impura. La mujer tiene su proceso de menstruación, es impura. Si la mujer habla, hay que apedrearla. No, 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 Ámbar, no vengas con ese show aquí. La Biblia es un baño de sangre. No, 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 por favor. En serio, guía de instrucciones. Si fuera una guía de instrucciones y tú de verdad quieres seguir la Biblia, entonces sigue todo lo que dice la Biblia.
Exactamente, Jesús vino a desmitificar ese Antiguo Testamento donde todo era malo, todo era dañino. Claro, efectivamente hay reglas, hay moralidad, hay cosas de la sociedad que evidentemente uno tiene que seguir, uno tiene que evitar los excesos, ¿sí? Y vuelvo y repito, la Biblia pues cumplió su cometido. Gracias Biblia, te lo agradecemos, pero hay que continuar con la evolución del concepto de Dios. Y vuelvo y repito. Dios no se actualiza es el concepto que la humanidad va teniendo a medida que su conciencia va evolucionando. Claro, Marito, hay un gran arquitecto, el arquitecto de estos mundos, obviamente. Claro, David. No, la Biblia trae la Biblia es un manual de ritos de magia oscura. Los caídos, ¿quiénes son? Fueron los que se rebelaron los que se rebelaron al plan del Creador. Fueron los que se unieron a la rebelión de Lucifer, Satanás y en este planeta el príncipe caído Caligastia. Bueno, gracias por haber estado, gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado. Hoy se conectaron 150 personas en mi segundo día de live. De verdad que me encantó mucho haber conversado con ustedes. Excelentes personas. Ay, no te envié el libro, hermano. Ya te lo voy a enviar. Gracias por haberse conectado, muchachos, muchachas, muchachis. Mañana voy a estar igual, 8 de la noche, hora de Colombia. Hoy me conecté un poquito. Mañana es viernes.